por qué pasan cosas malas, por qué el mundo está como está. El número de muertes confirmadas ha superado las 200. El gobernador ha declarado un estado de emergencia. 200 demonios cubriendo las calles. El pánico se expandió por todo el mundo. Que muestra que las últimas pruebas de vacunación han fallado. Los alejados del gobierno hemos tomado precauciones para Hola amigos, ¿cómo están? Pues en esta ocasión me gustaría comentarles un tema que he visto que es muy importante, un tema que ocasiona muchas dudas y creo que sigue ocasionando dudas, ¿verdad? Aunque llevemos un poco más del tema, es un tema muy misterioso y ese es el problema del mal. Podríamos como resumirlo, después lo vamos a profundizar más, pero la duda esa que todos tenemos de por qué pasan cosas malas, ¿verdad? ¿Por qué el mundo está como está? Pues de hecho hoy estamos en una situación muy mala en el mundo, principalmente en nuestro país, Guatemala, está pasando por una situación difícil y entonces eso hace que mucha gente se pregunte por qué existe el mal, por qué las cosas malas pasan, ¿verdad? Entonces yo quería comentarles un poquito esto desde el punto de vista de la apologética. Entonces hay tres razones importantes por las que el problema del mal es un problema importante, ¿verdad? La primera razón es que es la prueba aparente del ateísmo. Esto quiere decir que es el único argumento que tiene una demostración aparente de que Dios no existe. Hay un montón de argumentos en contra del teísmo, es decir, de la idea de que Dios existe. Pero incluso si esos argumentos que están en contra, podríamos decir que si tienen éxito en probar lo que quieren probar, simplemente desvalidan los argumentos a favor de la existencia de Dios. Pero por desvalidar el argumento a favor de la existencia de Dios no quiere decir que Dios no exista, ¿verdad? O sea, siempre quedan la duda de si es algo inconcluso, no es válido el argumento, que puede ser, ¿verdad? Pero no están desaprobando la existencia de Dios. En cambio, este argumento aparentemente nos muestra algo real, ¿verdad? Que es el mal. Y pues por ese sentido pues es importante. La segunda razón es que el problema del mal es un problema universal. Todo el mundo se pregunta por qué pasan cosas malas, o por qué le pasan cosas malas a la gente buena, o por qué pasan las cosas malas en general. Pues incidentalmente, aquí como un adelanto, el hecho de que nos preguntemos por qué pasan cosas malas es una señal para la solución del problema. Porque cuando nosotros no aceptamos las cosas malas que pasan, eso solo significa que de hecho hemos estado en contacto, consciente o inconscientemente, con un estándar de bondad. Y por eso sabemos que entonces el mal que hay no lo aceptamos. Naturalmente no lo aceptamos porque tenemos una idea en lo profundo de nuestro ser que nos dice que eso no puede ser lo mejor que hay, ¿verdad? O sea, hay algo mejor. Ese mal no está bien, ¿verdad? Entonces ya por ahí nos da una pista. Luego, la tercera razón de por qué el problema mal es importante es porque es un problema práctico. No es un problema conceptual o teórico, sino que es práctico. Todos lo hemos vivido y todos lo vivimos constantemente. Es un problema que no está en papel. E incluso Jesucristo mismo lo experimentó. Y se acordarán de aquellas palabras cuando Jesucristo estaba en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Bueno, ya vimos por qué es importante el problema mal. Ahora necesitamos formular el problema bien, ¿verdad? No podemos tratar de resolver algo que no entendemos. Entonces, primero tenemos que tratar de formularlo. O sea, es como que fuera un problema de matemática, ¿verdad? Antes de empezar a hacer la solución, escribamos cómo es la ecuación, qué es lo que logramos entender del problema, qué variables hay. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de hacer ahorita. A lo largo de la historia, pues los diversos filósofos y pensadores lo han formulado de distintas maneras. Aquí les voy a comentar 4 formas de formularlo. Yo creo que que todas entienden, pero la última tal vez es la que más nos va a ayudar a tenerlo más claro.
La primera fórmula del problema nos la da Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica. Y básicamente dice esto. Lo voy a decir muy despacio porque a veces cuesta estas cosas un poco entenderlas. Créanme que cuando yo lo leí, tuve que leerlo varias veces. Si uno de dos contrarios es infinito, el otro queda completamente destruido. Vamos a repetir. Si uno de dos contrarios es infinito, el otro contrario queda completamente destruido. Dios significa bondad infinita. Por lo tanto, si Dios existe, no habría ningún tipo de mal, porque el infinito de la bondad destruye al otro contrario, que es esa maldad. No habría, ¿verdad? Si Dios existe. Pero el mal existe. Entonces, Dios no existe. Otra forma es esta. Esta fue formulada por San Agustín y dice así: si Dios es todo bien y todo bueno, Él querría solo bien y no querría nada de mal. Y si Dios fuera todopoderoso, Él podría lograr lo que Él quiere. Pero el mal existe y también el bien. Por lo tanto, o Dios no es todopoderoso o Dios no es del todo bueno. Y después de ahí podríamos decir que si Dios no es del todo poderoso o no es del todo bueno, no sería Dios, ¿verdad? Luego tenemos una tercera formulación. Esta nos la dice C.S. Lewis en un libro que se llama El problema del dolor. También pues muy recomendable si lo quieren leer. Entonces él pues es un poquito más psicológico. Dice: si Dios es todo bien, Él quiere que sus criaturas sean felices. Y si Él es todopoderoso, Él puede hacer todo lo que quiere. Pero sus criaturas no son felices. Entonces a Dios le falta bondad, o le falta poder, o le faltan ambos. Muy parecido al de San Agustín. Y finalmente, pues una forma más clásica que podemos tomar para definirlo, pero es lo mismo que las otras, ¿verdad? Tal vez como para que lo aclaremos, sería esta. Básicamente hay 4 proposiciones que no podemos afirmar las 4. O sea, pareciera que cuando afirmamos las 4 sucede algo contradictorio. Entonces lo vamos a decir. Primera afirmación: Dios existe. Segunda afirmación: Dios es bueno, es completamente bueno. Tercera: Dios es todopoderoso. Cuarta: el mal existe. No podemos afirmar las 4 porque terminamos negando una. O sea, si las primeras 3 son verdad, que Dios existe, que Dios es todo bueno y que Dios es poderoso, todopoderoso, terminamos negando la cuarta, que el mal existe. Porque si todas las primeras 3 son verdaderas, ¿cómo es posible que la cuarta sea verdadera? Podemos afirmar la cuarta, podemos afirmar otras, y cada vez que afirmamos 3, negamos una. De ese proceso van a surgir 5 posibles soluciones. Y pues la idea es averiguar cuál de esas es la verdadera, o si en realidad alguna de esas soluciona el problema. Esa solución se las dejo para el siguiente video. Así que ayúdenme, denle muchos likes a este video para que podamos caer el siguiente. Y muchas gracias, nos seguimos viendo.